En su loca carrera por buscar la aceptación social, la agenda transhumanista de la alta élite ha buscado todo tipo de propagandas mediáticas y cinematográficas, con el fin de que las nuevas generaciones vayan naturalizando la falsa idea de que el ser humano puede ser mejorado como especie solamente si integra aparatos y sistemas artificiales a su organismo. Aluden que al final el organismo humano es solo un aparato computacional o mecánico y que la inteligencia artificial, como la cúspide de la producción tecnológica, le superará como especie, quitando con esto las propiedades únicas que nos identifican y nos dan un valor único y particular como especie, relegando lo espiritual, lo creativo y las emociones a simples fluidos de neuronas y de glándulas, totalmente quizás reproducibles en computadores. Pero lo que no quieren asumir ni decir es que las neuronas no piensan, ni las glándulas dentro de sí no tienen emociones. Solo son sistemas que interactúan con el medio externo desde un interior que no puede ser dividido en sus mínimas partes para formar un todo. Un interior que aún sigue siendo un gran misterio. Hay aún un camino muy difícil de descifrar en torno a la conciencia y a su expresión tanto en las emociones como en el pensamiento. Un tema al que dedicaremos un capítulo completo más adelante. Los grandes avances médicos que la robótica y la inteligencia artificial han y están logrando son un tema aparte del cual no estamos en contra, sino que van por otra línea que nada tiene que ver con la propaganda que queremos denunciar, que dice que el ser humano puede ser superado completamente como especie solo si acepta una transformación total de su organismo en el futuro. Más bien creemos que esta idea está buscando un control mucho más agresivo y totalitario de parte de la élite global contra aquel misterio de lo que es la conciencia humana. Creemos que esta es su treta final, dominar la conciencia y la biología humana para así intentar gobernar su destino. Pero para que todo totalitarismo sea aceptado sin ninguna oposición por las personas, primeramente es necesario invertir una propaganda altamente sugestiva, que busque llamar a la emocionalidad, para luego cambiar el significado de muchas palabras que nos identifican como seres humanos, erigiendo contra estos conceptos una lucha contestataria. Así la emocionalidad tendrá un cauce efectivo para dar vuelta al poco sentido común que aún puede quedar en nuestra época. Es justamente de esto de lo que queremos hablar en este capítulo, señalando sin miedo a equivocarnos cuál será la movida de la élite globalista por modificar nuestros sentimientos para modificar nuestra percepción de la realidad social en que vivimos, y una vez modificada nuestra realidad, otra realidad vendrá designada por la élite sin que podamos saber qué o cuándo el cambio se hizo sin darnos cuenta. Alan Turing, padre de la informática y quizá uno de los genios más grandes de nuestra época, fue el que dio inicio a los sistemas algorítmicos que son la base de todo proceso computacional. Sus conocimientos fueron vitales para desarrollar un sistema de decodificación que permitió en la Segunda Guerra Mundial descubrir mensajes encriptados por los alemanes, un momento histórico al filo para los aliados que estuvieron a punto de ser sobrepasados por las estrategias del Tercer Reich en torno a códigos y mensajes vitales ocultos en complejos códigos numéricos. Enigma fue aquella máquina que fabricaba códigos secretos para los alemanes que Alan Turing logró desbloquear, logrando una gran victoria contra los alemanes que serían con el tiempo definitiva. Alan Turing hasta hace pocas décadas ha vuelto a ser descubierto para esta generación con el merecido honor del genio matemático más grande de nuestros tiempos. La película llamada Enigma es un tributo a su vida y obra. También los informáticos y desarrolladores de los sistemas de inteligencia artificial pueden hablar del llamado test de Turing como un método para verificar si realmente la inteligencia artificial puede o no igualar a la humana. Dicho test consta de someter a una persona a comunicarse con un ordenador diseñado con programas de inteligencia artificial sin que se dé cuenta esta persona que habla con una máquina, ya pudiendo ser a través de chat, de ordenadores o vía mensajes de texto, haciéndole creer que es una persona real.
Si la persona cree que habla con otro ser humano en vez de un programa cibernético, entonces podría ser engañado, y entonces el test sería positivo. La inteligencia artificial podría igualar a la del ser humano. Hace pocos años, más de 20 jueces fueron sometidos a este test, haciéndoles que chatearan con un niño que vivía supuestamente en Ucrania, lo que resultó ser un programa cibernético de chat. Al parecer, los jueces en su mayoría creyeron que se trataba de un niño y mordieron el anzuelo. No pudieron identificar si se trataba de un programa o de un niño de verdad. Pero existen muchos discrepantes de esta prueba dentro del mismo mundo informático y científico, diciendo que no fue suficiente, ya que sería necesario poner a alguien enfrente de un robot que simulase ser un ser humano, y si la persona no lograba notar la diferencia de que tenía frente a sí una máquina, el test habría dado resultado. Aquel test aún parece generar polémica y opiniones encontradas, ya que, como vimos, el mismo concepto de inteligencia artificial hoy por hoy no implica homologar a un ser humano en todas sus capacidades y sentimientos que lo hacen verdaderamente humano, ya que, para ser incluso más complejo el tema sobre la conciencia, se ha descubierto desde la psicología y las neurociencias que la inteligencia no es solo una, monolítica y unificada, sino que existen también múltiples inteligencias actuando en conjunto, variando unas de otras según el tipo de individuo, sus experiencias y también su cultura. Recomendamos ver la película Ex Machina del año 2015 del director Alex Garland, que expresa de manera totalmente evidente y sobrecogedora de qué forma un ser humano podría reaccionar ante un robot que simulase ser un ser humano auténtico, y si quizás la reacción de este ser humano ante dicha máquina sea la clave para creer que es posible que el test de Turing pueda ser aprobado sin margen de error en algún momento futuro. Aún existen muchísimos enigmas e historias increíbles en torno al desarrollo histórico de los robots, pero por sobre todo historias de cómo muchos seres humanos han reaccionado con fascinación y estupor ante este nuevo tipo de creaciones. Uno de los casos más extraños y poco conocidos es sobre el llamado caso del robot de Descartes. Sabemos que René Descartes, nacido en el siglo XVII, se le considera el padre de la filosofía moderna y de un nuevo tipo de geometría, llamada geometría analítica, pero por sobre todo de que fuera el creador del método científico que dio paso a las grandes revoluciones científicas de la modernidad. Aún así, hay extraños pasajes de su historia que aún son todo un misterio. Esta historia es totalmente desconocida para la mayoría y cuenta que al morir su hija Francine a la edad de tan solo 5 años, Descartes cayó en una profunda depresión y buscó de manera obsesiva llenar el enorme vacío que la partida de su hija había dejado. Por ello trabajó durante largos años de manera secreta hasta que logró elaborar un autómata semejante a su hija fallecida. Con ayuda de los más ingeniosos artistas de la época, intentó imitar el aspecto casi a la perfección de su fallecida hija. Y fue entonces donde aquella creación robótica se transformó en compañera inseparable de su larga jornada de estudios, de investigaciones y de conversaciones e inquietudes que compartía solo con ella. Sabemos que el padre de la ciencia moderna creía que la vida funcionaba tan solo de manera mecánica y solo por fuerzas físicas, y que por ende podría ser alguna vez reproducida artificialmente para la mejora de los seres humanos. Este concepto persiste aún hoy en la filosofía de la ciencia. Un día Descartes es invitado a viajar a Holanda y se embarca en un navío de lujo llamado Las Siete Provincias, rumbo al país de los tulipanes, acompañado siempre de su inseparable robot que él consideraba como la imagen viva de su hija. Hasta que en una noche, el capitán del barco, intrigado por aquel pequeño ataúd que el filósofo traía, decide ir una noche para abrirlo, forzando sus cerraduras. Su impresión y horror fueron grandes al ver cómo una pequeña figura semejante a una niña se incorpora de aquel ataúd, hablando en perfecto francés. El capitán del navío, preso del horror y de encontrarse según él frente a alguna criatura demoníaca, toma rápidamente al robot y sin ningún miramiento lo arroja por la borda en aquella tempestuosa noche de alta mar. Al día siguiente, al enterarse al ser interrogado por el capitán de lo ocurrido, Descartes monta en cólera, formándose una lucha a bordo donde el capitán termina siendo arrojado por la borda por el propio Descartes, perdiéndose las agitadas olas de aquella noche.
Cuenta este relato que la desolación de Descartes fue devastadora. Se dice que jamás logró recuperarse de este incidente, evento que le desanimó, bajando sus defensas y causándole continuas enfermedades hasta llevarlo a la muerte. Esta historia es poco conocida, ya que los biógrafos de épocas posteriores decidieron quitarla debido a que presentaba una contradicción feroz al poner en una situación embarazosa a Descartes como padre de la razón y la ciencia moderna, quien solo había actuado movido por sus emociones y su descontrol más absoluto. Esta historia solo ha sido hasta hace muy poco revelada al público. Nos preguntamos con esto si es que acaso el test de Turing no arrojó resultados completamente positivos en este episodio de Descartes, si acaso los robots se tornarán cada vez más semejantes a nosotros en tanto seamos los propios humanos los que depositemos en ellos no ya la lógica y la razón programable, sino más bien nuestras más profundas emociones e ideales por cumplir, dándoles un valor especial únicamente reconocido por nosotros. Y quizá con esto, la razón última de los robots en el futuro sea la de ser depositarios de emociones que de otra forma ya no podamos transmitir a otros. Los robots estarían entonces vivos en el sentido de que latería en ellos parte de nuestras proyecciones emocionales que deseasen a través de ellos eternizar nuestros sueños y afectos más elevados. Ni siquiera el más grande padre de la razón pudo librarse de que sus emociones rebalsaran las ideas de la razón y dieran paso a cubrirlo todo con el manto de las emociones. ¿Es eso lo que ha comenzado a ocurrir con la idea de los robots gracias al cine y la televisión? La hipótesis más inquietante es que la humanidad en un tiempo más siga estos mismos pasos, que quizá toda la enorme maquinaria tecnológica usada en películas en base al amplio mundo de la ciencia ficción sea el telón de fondo para llevar a la humanidad a reformular qué son realmente los vínculos y qué significa compartir con otros iguales sentimientos de amor y de consideración. Quizá este sentir aparezca como síntoma a la enorme alienación de nuestros sistemas de vida, como ya está ocurriendo en Japón y en algunos otros casos aislados, donde los acompañantes y amantes robots ya son una realidad. Pero hay una pregunta que suele ser olvidada, y es si sería posible el amor entre un humano y un robot. Hoy vamos a mirar de cerca una boda que ocurrió en China hace unos días y que podría ser históricamente uno de los primeros matrimonios entre humanos y robots, el matrimonio de Shen Ye. Shen es un hombre solitario, el cual no había tenido suerte en sus noviazgos. Su familia le presionaba constantemente para que se casara y sentía que ya se le terminaba el tiempo. Al no poder conseguir pareja, hizo algo que sorprendió a todos. Shen Ye es un ingeniero y experto en inteligencia artificial, por lo tanto, decidió diseñar a su propia esposa. Así que en el 2016 reunió varias partes de un robot y creó una inteligencia artificial. Sus amigos y familiares lo tomaron como un chiste a un inicio, pero luego se dieron cuenta que para Shen era una relación real. Tanto así que recientemente llevó a cabo una ceremonia matrimonial en la que se casó con esta robot. A esta boda asistieron sus amigos de la universidad y familiares. Fue una boda convencional, de las que pueden ser vistas en China, con la única diferencia en que era el casamiento de un hombre con una robot. Incluso la robot llevó el típico velo que llevan las mujeres en las bodas en China. Pero ¿qué habilidades tiene esta robot? Por el momento no puede caminar, pero su creador afirmó que está pensando actualizarla para que sí pueda caminar y lo ayude en las tareas de la casa. Esta robot solo puede decir algunas palabras y reconocer ciertos objetos, pero no se debe tomar a este hombre como un loco más, pues es considerado por muchos como uno de los expertos más brillantes en inteligencia artificial en China. Tanto así que diseñó un robot por el que ganó un premio. Este robot puede jugar fútbol y lo diseñó mientras estudiaba en la universidad. Por lo tanto, las actualizaciones que él ha mencionado es muy probable que las logre. Ahora bien, puede sonar bastante cómica esta noticia, pero debemos detenernos un momento y reflexionar qué significa esto para nuestro futuro. Cada vez, los humanos se vuelven más dependientes de la tecnología y el contacto entre ellos es menor. Actualmente, es evidente la diferencia entre robots y humanos, pero ¿qué ocurriría si la diferencia entre ambos fuese invisible y que estos robots superaran nuestros defectos? Que al ver un humano y un robot no pudiéramos diferenciarlos.
creo que noticias como las que vemos hoy día serían tan comunes que ya no serían noticia. Una vez la línea que divide al hombre y el robot desaparezca, es muy probable que no solo los humanos continúen casándose con robots, sino que también nos volveríamos parte de ellos. Esto nos lleva a una pregunta evidente. ¿Qué harías tú en una posición similar? ¿Preferirías casarte con un robot o simplemente quedarte solo? ¿Crees que la humanidad se dirige a un futuro donde el casamiento entre humanos y robots sea algo habitual? Déjame tu opinión en los comentarios. Quizás casos como el de Descartes y de países como Japón nos muestren el futuro que nos espera. ¿Dejaremos de vincularnos con otros al disminuir nuestra capacidad de interactuar con la realidad y con los demás seres humanos y iremos a buscar prótesis emocionales en el mundo robótico? Solo el tiempo y nosotros mismos tendremos la respuesta. Como vimos, la llama de Prometeo puede que sea arrebatada de nuestra humanidad, de manos de la ciencia materialista y de la cultura mediatizada, para ser depositada en seres artificiales como una supuesta continuidad de nuestra existencia. La llamada poshumanidad será esta nueva depositaria de aquel fuego que representa nuestra esencia como seres capaces de generar una conciencia y libertad en nosotros mismos. Puede ser que los robots hayan llegado para quedarse, pero el trabajo de ser seres conscientes y responsables por nuestro mundo no puede ser trasladado a ellos, mientras vamos perdiendo más y más libertad de acción en vez de superar nuestros propios errores y carencias como especie. Es posible que la élite global tome provecho de este gran avance para capturar nuestros sueños y deseos de ser mejores personas y depositarlos en la utopía de los robots, que quizá con el tiempo su labor no sea ya el trabajo forzado, sino el hacer el trabajo de superarnos como especie, tomando el control social, moral, afectivo y político de nuestra cultura. De nosotros depende reevaluar nuestro andar y comprender el gran valor y el gran regalo que significa ser conscientes para superar nuestros errores y no dejarnos arrastrar en la pasividad de esta cultura mediática y ser ahogados por la tecnología hasta desaparecer. En nuestro próximo capítulo profundizaremos en la llamada inteligencia artificial y qué experimentos ha llevado a cabo la ciencia por descifrar qué es realmente la conciencia, aquella escurridiza última frontera del conocimiento.